En una noche envuelta en el manto de estrellas que solo la ciudad de luz estelar podía ofrecer, Marco, un joven piloto con un espíritu aventurero, se encontraba revisando su nave en la vasta explanada que servía como puerto espacial. La ciudad, un punto de encuentro para comerciantes y viajeros de diferentes galaxias, brillaba con luces de neón y hologramas danzantes. Pero Marco, acostumbrado a la efervescencia habitual, sentía una inquietud que lo impulsaba a buscar algo más allá de las estrellas conocidas. Esa misma noche, decidió llevar su pequeña nave más allá de los límites habituales, hacia el desierto de cristal, un lugar misterioso y poco explorado que se decía que escondía secretos de antiguas civilizaciones alienígenas. Mientras volaba sobre el terreno resplandeciente, una figura solitaria captó su atención. Al principio, parecía una ilusión, una sombra creada por los cristales que reflejaban la luz de la luna de 2 soles. Pero a medida que se acercaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer, alta y esbelta, con una piel que parecía emitir un brillo cálido y ardiente. Intrigado y sin un ápice de miedo, Marco aterrizó su nave a una distancia segura y se aproximó a pie. La mujer, al notar su presencia, se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con un fuego interno, y su piel, a la luz de la luna, parecía estar hecha de lava sólida pero hermosa. Marco, cautivado por su apariencia única y su aura de nobleza, se presentó. Hola, me llamo Marco. No esperaba encontrar a nadie aquí. ¿Estás bien? La mujer lo observó con cautela, pero su mirada no denotaba temor, sino una especie de resignación melancólica. Soy Alondra, princesa de Vulcaria, respondió con una voz que llevaba el eco de tristezas y desafíos pasados. He sido exiliada de mi mundo y condenada a vagar por los desiertos de los planetas distantes. Mi piel hizo una pausa, contemplando sus manos que brillaban suavemente. Es un regalo y una maldición. Emite calor y puede quemar todo lo que toco. Marco escuchó, fascinado por su historia y conmovido por su situación. A pesar de las advertencias implícitas en sus palabras, se sintió impulsado a conocerla más, a entender su mundo y quizás, a ayudarla a encontrar su lugar en este vasto universo. Quiero saber más sobre ti y Vulcaria. Tal vez, entre los dos, podamos encontrar una solución a tu exilio. Alondra lo miró, sorprendida por la oferta y la falta de miedo en su voz. Algo en la actitud abierta y sincera de Marco la hizo confiar en él, aunque solo fuera un poco. Así, bajo el cielo estrellado y con los cristales del desierto como testigos, comenzó a contarle su historia, marcando el inicio de una amistad que desafiaría las normas de sus mundos. Mientras Marco y Alondra caminaban juntos a través del desierto de cristal, la conversación fluyó entre ellos como un río tranquilo. Alondra le contó a Marco sobre Vulcaria, su planeta natal, cuyos vastos océanos de magma y ciudades construidas en gigantescas columnas de basalto impresionarían a cualquier visitante. Describió cómo su gente había aprendido a dominar el fuego y a utilizar el calor volcánico en su beneficio, pero también cómo este poder los había llevado a conflictos y desigualdades. Marco, a su vez, compartía historias de la Tierra y de luz estelar, fascinando a Alondra con relatos de océanos azules y verdes praderas, cosas que ella solo había visto en libros y simulaciones. A medida que avanzaba la noche, el frío del desierto contrastaba con el cálido resplandor de la piel de Alondra, y Marco se maravillaba de cómo, a pesar del peligro que representaba su toque, ella se mostraba cautelosa y controlada. Fue entonces cuando Alondra reveló la verdadera razón detrás de su exilio. No solo era su piel lo que la hacía peligrosa, era una profecía antigua que había sacudido los cimientos de su reino. La leyenda decía que el amor entre un humano y un vulcariano traería un cambio significativo en el equilibrio de poderes en Vulcaria. Su padre, el rey, temiendo perder su dominio, había decidido exiliarla antes de que pudiera conocer a algún humano y, potencialmente, cumplir la profecía. Pero, ¿por qué yo?, preguntó Marco, intrigado y preocupado por las implicaciones de su creciente cercanía. Mi padre cree que al ser una princesa, cualquier alianza que yo forme tendría un gran impacto político. Y aunque nunca había conocido a un humano hasta ahora, el miedo a lo desconocido a menudo lleva a las personas a tomar decisiones drásticas, explicó Alondra con una mezcla de tristeza y resignación.
Marco se detuvo, procesando la magnitud de la situación. A pesar de la gravedad de las revelaciones de Alondra, algo dentro de él se negaba a retroceder. Sentía una conexión con Alondra que iba más allá de la curiosidad o la fascinación. Una verdadera empatía por alguien que, como él, deseaba explorar y experimentar más allá de los límites impuestos. Alondra, no sé mucho sobre profecías ni reinos, pero sé que nadie debería tener el poder de dictar tu destino solo por miedo a lo que podrías lograr. Estamos juntos en esto, y juntos podemos encontrar una forma de demostrar que el cambio puede ser bueno, dijo Marco con determinación. Alondra lo miró, y por primera vez desde su exilio, una chispa de esperanza iluminó sus ojos. Decidieron que, al amanecer, partirían hacia un antiguo templo en el desierto que Alondra recordaba de los viejos mapas de exploradores vulcarianos. Quizás allí encontrarían algunas respuestas sobre cómo desafiar la profecía y cambiar el curso de sus vidas. De vuelta en Vulcaria, mientras Marco y Alondra se aventuraban hacia el antiguo templo, una oscura conspiración se tejía en las sombras de los palacios de basalto. En las profundidades de la corte real, un grupo de nobles descontentos con el reinado del rey Arturo se reunía en secreto. Liderados por el astuto duque Esteban, estos nobles temían que el regreso de Alondra pudiera fortalecer al rey y desbaratar sus planes de usurpar el trono. El rey está débil. Su temor a la profecía lo ha hecho errático, murmuraba Esteban a sus confabulados. Pero si Alondra encuentra una manera de regresar y reclamar su lugar, podría apelar al pueblo y desestabilizar nuestros planes. Debemos actuar ahora, mientras está aislada y vulnerable. Conspiraron entonces para enviar un grupo de mercenarios al desierto de Cristal, con la misión de encontrar y eliminar a Alondra antes de que pudiera descubrir algún medio para contrarrestar su exilio o peor aún, unir fuerzas con algún humano que potenciara su reclamo al trono. Esteban sabía que contar con el apoyo popular sería decisivo en cualquier intento de golpe de Estado y que la simpatía hacia Alondra podría ser un obstáculo insuperable. Mientras tanto, en Luz Estelar, Luis, un viejo amigo y rival de Marco en las competencias de vuelo, era contactado por los emisarios de Esteban. Aunque al principio reticente, la promesa de una recompensa sustancial y la oportunidad de superar a Marco lo convencieron de liderar el grupo de mercenarios. Sin embargo, sus sentimientos eran encontrados, pues a pesar de su rivalidad, mantenía un respeto gruñón hacia Marco. Marco siempre ha sido un idealista, creyendo que puede salvar a cualquiera, pensaba Luis mientras se preparaba para la misión. Pero esta vez, se ha metido en algo que lo supera. Y tal vez, solo tal vez, al detenerlo, finalmente obtendré el reconocimiento que merezco. De vuelta en el desierto de Cristal, Marco y Alondra llegaron al templo al amanecer. El lugar era una maravilla arquitectónica, tallado directamente en un gigantesco cristal que cambiaba de color con la luz del sol. Alondra sintió una conexión inmediata con el lugar, como si las energías del planeta le susurraran secretos antiguos. Explorando las antiguas cámaras, encontraron relieves y escrituras que hablaban de la unión entre diferentes razas y cómo estas alianzas habían traído épocas de paz y prosperidad. Entre los textos, descubrieron una leyenda olvidada que sugería que la profecía sobre el amor entre un humano y un vulcariano podría interpretarse de múltiples maneras, no necesariamente como una amenaza al reinado. Motivados por estas revelaciones, decidieron buscar más información y pruebas que pudieran ayudarles a convencer a los vulcarianos de que la profecía podía ser una bendición en lugar de una maldición. Pero mientras planeaban su siguiente movimiento, la amenaza de los mercenarios se acercaba, avanzando inexorablemente hacia su refugio temporal en el templo. El sol se alzaba, arrojando sus primeros rayos dorados sobre el desierto de Cristal, mientras Marco y Alondra trabajaban juntos en la traducción de los textos antiguos. Ambos estaban absortos en su tarea, sin saber que la amenaza se cernía sobre ellos, cada vez más cerca. Mientras tanto, Luis y su grupo de mercenarios se aproximaban sigilosamente al templo. A pesar de su experiencia como piloto y mercenario, Luis sentía una creciente incomodidad por la misión. No solo por la posibilidad de enfrentarse a Marco, su antiguo amigo, sino también por la duda sobre la justicia de su causa. La noche anterior, había revisado los archivos sobre la familia real de Vulcaria y algo en la historia de Alondra lo había conmovido.
La injusticia de su exilio y la soledad impuesta resonaban con sus propias experiencias de marginación. Al llegar al templo, Luis ordenó a sus hombres establecer posiciones alrededor del perímetro. La estrategia era clara: rodear el templo, capturar a Alondra y llevarla de regreso a Vulcaria, o eliminarla si se resistía. Sin embargo, mientras observaba el templo y a Marco y Alondra trabajando a través de unos binoculares, su resolución comenzó a flaquear. Dentro del templo, Alondra había descubierto un segmento de texto que hacía referencia a un ritual antiguo de unión y paz entre los pueblos de Vulcaria y una raza humana de un planeta distante. Emocionada, compartió el hallazgo con Marco. Esto podría cambiar todo, Marco. Si podemos demostrar que las alianzas entre humanos y vulcarianos trajeron paz en el pasado, quizás mi padre y los demás líderes escuchen, dijo Alondra con un brillo de esperanza en sus ojos. Marco asintió, igualmente emocionado. Pero su alegría fue interrumpida por un leve ruido fuera del templo. Su entrenamiento como piloto le había agudizado los sentidos, y de inmediato supo que no estaban solos. Alondra, tenemos que movernos. Alguien está aquí, susurró, mientras tomaba su comunicador y un pequeño arma de defensa. Alondra asintió, tomando los documentos más importantes. Juntos, se deslizaron hacia una salida secundaria del templo, intentando evitar a los intrusos. Pero al salir, se encontraron cara a cara con Luis y dos mercenarios más. Marco, Alondra, no tiene por qué terminar en violencia, dijo Luis, levantando las manos en señal de paz, aunque claramente nervioso. Marco lo miró, sorprendido y decepcionado. Luis, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cómo puedes ser parte de algo así? Luis vaciló, su mirada desviándose hacia Alondra. Lo siento, Marco. Es solo negocio. Sabes cómo funciona. Pero no tiene que acabar mal. Podemos llevar a Alondra de regreso y... ¿Y qué? ¿Me entregan a aquellos que quieren mi cabeza solo por nacer diferente? Interrumpió Alondra con firmeza, su piel comenzando a emitir un brillo cálido de advertencia. Luis, enfrentado al valor de Alondra y la determinación en los ojos de Marco, sintió cómo sus dudas crecían. Sabía que lo correcto no siempre era lo más fácil, pero en ese momento, debía tomar una decisión que definiría su propio camino tanto como el de ellos. La tensión en el aire era palpable mientras Marco y Alondra se enfrentaban a Luis y sus mercenarios en las ruinas del templo. Los primeros rayos del sol iluminaban la escena, proyectando largas sombras sobre las antiguas piedras. Luis, aún sosteniendo su arma, miraba fijamente a sus viejos amigos, debatiéndose internamente. Luis, no tienes que hacer esto, dijo Marco, con una voz calmada pero firme. Puedes tomar la decisión correcta. Ayúdanos a mostrar la verdad sobre Alondra y su derecho a regresar a Vulcaria. Luis bajó la mirada, conflictuado. Sabía que Marco tenía razón, pero también temía las consecuencias de desafiar a los poderosos nobles que lo habían contratado. Justo cuando parecía que iba a bajar su arma, uno de los mercenarios perdió la paciencia. «¡Basta de charlas!», gritó, avanzando hacia Alondra con la intención de capturarla. En un instante, la situación escaló. Marco reaccionó rápidamente, derribando al mercenario con una hábil maniobra aprendida durante sus años como piloto. Al mismo tiempo, Alondra, impulsada por la necesidad de proteger a Marco y a sí misma, dejó que su piel emitiera un calor intenso, creando una barrera de aire caliente que sorprendió a sus atacantes. El calor era insoportable para cualquiera que se acercara demasiado, pero Marco, determinado y valiente, se mantuvo a su lado. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada momento de crisis, y mientras luchaban juntos, sus sentimientos se profundizaban. Alondra, maravillada por la determinación de Marco, comenzó a controlar su poder con mayor precisión, usando el calor para desarmar a los mercenarios sin causarles daño grave. Luis, viendo la valentía de sus amigos y la injusticia de su propia posición, finalmente hizo su elección. Con un grito de frustración, se volvió contra los otros mercenarios. «No, esto no está bien. No vamos a matar por ambición y miedo», declaró, uniéndose a Marco y Alondra. Juntos, lograron someter al resto de los mercenarios, algunos de los cuales, sorprendidos por el cambio de eventos,
Optaron por retirarse en lugar de continuar la lucha. Con el peligro inmediato neutralizado, Marco, Alondra y Luis se tomaron un momento para recuperar el aliento, mirando las ruinas que habían servido de campo de batalla. «Gracias, Luis», dijo Marco, poniendo una mano en el hombro de su amigo. «Sabía que aún quedaba honor en ti». «Lo siento mucho, amigos. Me dejé llevar por la codicia y el resentimiento. Pero ahora, estoy con ustedes. Ayudaré a Alondra a regresar a casa y a limpiar su nombre», prometió Luis, decidido a redimirse. Alondra, con lágrimas en los ojos provocadas tanto por el alivio como por la esperanza, solo pudo asentir, agradecida por la lealtad inesperada y el amor que había comenzado a florecer en medio del caos. Con el amanecer, el grupo formado por Marco, Alondra y Luis se preparaba para el viaje de regreso a Vulcaria. Armados con las pruebas históricas del templo y con una renovada confianza en su causa, estaban listos para enfrentar al rey y a los nobles que buscaban mantener el poder a toda costa. El viaje de regreso estuvo lleno de tensiones y preparativos. Luis, ahora plenamente del lado de sus amigos, les ayudó a organizar un encuentro con líderes influyentes y ciudadanos comunes a quienes la verdad sobre Alondra y la manipulación de la profecía podría interesar. Sabían que enfrentarse al rey sin el apoyo popular sería imposible. Al llegar a Vulcaria, la tensión en el aire era palpable. La noticia del regreso de la princesa con un humano y un exmercenario había corrido como pólvora, y una multitud se había reunido en la plaza frente al Palacio Real. Alondra, con Marco y Luis a su lado, se dirigieron directamente hacia la multitud, donde Alondra tomó la palabra. «Pueblo de Vulcaria, he regresado no para desafiar a nuestro rey por la fuerza, sino para revelar la verdad y restaurar la justicia en nuestro mundo», comenzó Alondra, su voz clara y poderosa resonando entre los presentes. Explicó la verdadera naturaleza de su exilio, mostró las pruebas del templo que hablaban de antiguas alianzas y cómo éstas habían traído paz y prosperidad a Vulcaria en el pasado. Marco, por su parte, habló de su mundo, la tierra, y de cómo la unión y el entendimiento entre diferentes pueblos podían ser la base para un futuro mejor. El rey, enfrentado con la presión de su pueblo y las evidencias irrefutables presentadas por Alondra, se vio obligado a salir y enfrentar la situación. La confrontación fue tensa, con el rey intentando inicialmente desacreditar a Alondra y a Marco. Sin embargo, la determinación de Alondra, el apoyo de Luis y la creciente presión popular hicieron que su resistencia se debilitara. Finalmente, viendo que no tenía otra opción sin arriesgarse a una revuelta, el rey accedió a abdicar en favor de Alondra, con la condición de que se formara un nuevo gobierno que incluyera tanto a humanos como a vulcarianos, algo que Marco y Alondra habían esperado lograr. Alondra fue coronada reina bajo el aplauso de la multitud, y su primer acto como tal fue declarar la formación de un nuevo consejo de gobierno, integrado por representantes de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a humanos. Marco fue nombrado embajador, un puente entre Vulcaria y la Tierra, y Luis fue rehabilitado y nombrado comandante de la Guardia Real, encargado de proteger el nuevo orden.